Hola, buenas tardes. Lena Kurki está con nosotros en la revista Quadern d'Animació y Educación Social. Lena, acabas de publicar tu libro La fuerza del encuentro, la vida y obra de una pedagoga social. El título da pie a que han sido múltiples encuentros y múltiples experiencias en tu vida las que te han llevado a elaborar tu teoría y tu práctica. ¿Cuáles son esas experiencias o esos encuentros? Yo más bien te preguntaría por cuáles son esos encuentros tan significativos que han condicionado tu obra. Hola Mario y muchas gracias para invitarme a una entrevista. Sí, el título de mi nuevo libro es El poder del encuentro. El libro habla de la importancia de los encuentros cortos y largos en el desarrollo humano. Los encuentros siempre tejen la vida con nuevos hilos y colores. Nosotros, tú y yo, conocimos cuando me organizaste una invitación para explorar la animación sociocultural en la región Picassent de Valencia. Fue un encuentro muy importante. Gracias de nuevo. Quizás el encuentro más importante para el desarrollo de mi pensamiento social, pedagógico, fue el encuentro con el profesor José María Quintana, muerto en 2012. El gran nombre de la pedagogía social española. Me había acercado a él por carta. La pedagogía social había llegado a Finlandia tan tarde que el primer libro sobre ella se publicó en 1997 y yo fue uno de sus autores, dos autores. Yo sabía tanto sobre el tema que me preguntas y especialmente la forma en que la formulé despertaron el interés de Quintana. Y yo viajé a Barcelona. No recuerdo el año, pero fue a finales de los 90. Inmediatamente nos hicimos amigos. Él era un científico ideológica y políticamente independiente y un hombre muy honesto, tanto en su ética como intelectualmente. Nos encontrábamos muchas veces. Recuerdo especialmente cuando atrapamos en el metro en un gran retrato de Pestalozzi pintado por Quintana. Fue un regalo para la Universidad de Barcelona. José María también dio conferencias en Finlandia, al igual que Ezequiel Ander Ek. Ustedes conocen a ambos, creo. Y María José Aguilar. María José se convirtió en una buena amiga mía. Una vez, cuando estábamos en Madrid, Quintana, María José y yo, Quintana dijo que María José es como un terremoto. Cuando María José estaba como siempre muy emocionada por algo. Quintana era una pacífica nativa de los Pirineos y María José era una andaluz vivaz. Conocí a Ezequiel Ander Ek, un gurú de la animación sociocultural en la Universidad de Murcia, en una conferencia de animación. Al mismo tiempo establecí relaciones con expertos argentinos en animación y viajé a Buenos Aires para explorar la animación de barrios marginales y otros proyectos.
Después de eso, continué familiarizándome con animación en Perú. Viajé a Lima y conocí a profesores universitarios reconocidos allí y me familiaricé con los proyectos de las mujeres en particular. De hecho, mi toda pedagogía social está estrechamente relacionada con la animación. Y desde que trabajé en Colombia, en la Universidad Javeriana de Jesuitas, en los años de peligro de Colombia, 1989-91, que era un toque de guerrilla en mi pensamiento de pedagogía social, naturalmente sin armas. He tenido una gran variedad de encuentros durante el desarrollo de mi pensamiento. Mientras escribía el libro La fuerza del encuentro, una vez más, especialmente a fuerza de poder, fuerza del encuentro. Una vez más experimenté los constantes bombardeos provocados por Pablo Escobar durante su drogaguerra. Sentí la espiritualidad en India y respiró ahí el aroma de las rosas en la tumba de Sri Aurobindo. Tengo recuerdos de gente feliz de Bután y de muchas otras cosas. Ya Mario, pregunta 2 sobre Herbert Marcuse y nueva sensibilidad. Mi pensamiento social pedagógico comenzó a desarrollarse en las etapas de mi doctoral disertación 1984. Estudió las comunidades Skoltsami de Laponia y Romani Gypsies y desde entonces las reflexiones de sociólogo alemán Ferdinand Tönnies, muerto 36, sobre la comunidad y la sociedad, Gemeinschaft und Gesellschaft, han seguido siendo las bases de mi pensamiento comunitario. El filósofo Herbert Marcuse, muerto 79, enfatiza fuertemente los temas de la interacción entre los seres humanos. La nueva sensibilidad de Marcuse es, en mi opinión, una actitud holística que apoya la animación sociocultural en particular y no es adecuado para análisis conceptuales pseudo-precisos. Entenderlo requiere una perspectiva artística intuitiva como la animación en general. La nueva sensibilidad se convirtió en una herramienta de análisis importante para Marcuse, y que en la sociedad opresiva de hoy, la capacidad de sentir, pensar y buscar alternativas ha disminuido. El hombre ya no puede soñar y se ha desprendido, entre otras cosas, de la literatura y la música. Según Marcuse, la nueva sensibilidad significa sensibilización a todos los sentidos de la vida. De hecho, las opiniones de Marcuse sobre la estética, la filosofía, el pensamiento crítico y sobre la transformación educativo práctico volverían a ser de gran actualidad. Marcuse's puntos de vista sobre la educación no permanecen dentro de los muros del aula o la universidad, sino que se convierten en hechos. Avanzar a través de la interacción dialéctica de la teoría y la práctica requiere un compromiso ético, la reconstrucción de los sentidos y cambios, transformaciones individuales y sociales. En mi opinión, la filosofía de Marcuse tiene una clara dimensión
espiritual. En mi pensamiento de la pedagogía social, la visión de la vocación también es fundamental. También Marcuse ha pensado, como yo, que he llamado trabajo humano, como enfermería, educación, trabajo social, es moral solo si es una vocación. Es cierto que la palabra vocación tiene muchas cargas, pero es necesario redefinir el concepto. Entonces mi manera es entenderlo como lo entiende Herbert Marcuse. Según él, los estímulos del trabajo deben estar en el sistema humano del instinto, como si estuvieran integrados en él. Entonces, la conciencia sensorial registraría como reacciones biológicas la diferencia entre lo feo y lo bello, serenidad y ruido, ternura y crueldad, inteligencia y estupidez, alegría y diversiones, y equipararía estas diferencias con la distinción entre libertad y esclavitud. Jean-Paul Sartre lo ha formulado de tal manera que una persona solo tiene que hacerla lo que cree que es una compulsión interna, es moral. De hecho, Marcuse era algo pesimista en su pensamiento, pero encontró esperanza y habló sobre una nueva sociedad cuya construcción requiere nuevos tipos de personas en su sensibilidad y conciencia. Hablan diferentes lenguas, usan diferentes tipos de gestos, siguen diferentes tipos de intensivos y han desarrollado una barrera instintiva contra la crueldad, la brutalidad y la fealdad. Son personas que en conciencia buena son humanos, cariñosas, sensuales, no siempre se avergüenzan de sí mismos. Lena, tu práctica educativa está marcada por la pedagogía social, pero también como un hecho muy importante por la introducción de la animación sociocultural dentro de tu praxis. ¿Qué nos puedes aportar tanto desde el discurso de la pedagogía social como en concreto de la animación sociocultural en tu práctica vital y si quieres hacer referencia en concreto a Finlandia? Ya, Mario, aquí juntos preguntas 3 y 6, animación y Ander Ek y Siet. En mi pedagogía social, de hecho, pedagogía social y animación sociocultural son lo mismo. Animación es una parte vital de pedagogía social y los combiné bastante rápido. La pedagogía social no existe y no debería existir sin el espíritu y la actitud de la animación. Además, la animación no debe ser solo como una etiqueta, sino necesitaría el espíritu y vida, incitar a la acción. Es una entidad filosófica metodológica. La vida diaria de la persona es el punto de partida de la animación y la participación es su concepto central. La estructura de la animación siempre tiene 3 dimensiones: pedagógica, social y cultural. Esta trinidad busca tanto el compromiso de las personas con la comunidad como el desarrollo de sus valores personales. El objetivo de las actividades culturales es desarrollar la creatividad y la expresión de las personas en general, mientras que la dimensión social se centra en el grupo y la comunidad. Los factores clave son, por un lado, ahí hay uno por
la propia participación de las personas y a través de ella su integración en la comunidad y la sociedad. Por otro lado, la búsqueda de su transformación, es decir, cambio cualitativo. En el corazón de la dimensión pedagógica está la persona. Las actividades pedagógicas tienen como objetivo el desarrollo personal de la persona, el cambio de actitudes, el desarrollo del pensamiento crítico, la conciencia de la propia responsabilidad, la sensibilización y el despertar de la motivación. Estas dimensiones forman un todo integrado, aunque se enfatizan de diferentes maneras en diferentes situaciones. Pienso, también cree Ezequiel Anderegg que la animación y la educación de los adultos son parte de la misma realidad, dos caras de la misma moneda. Para que la educación de los adultos sea eficaz durante toda la vida, es necesaria la política de animación. Creo que esta política es fundamental para toda la pedagogía social. Sin ella se seca. La animación llegó a Finlandia especialmente con la ayuda de mi libro Animación Sociocultural 2000. Aquí en Finlandia la animación se encontró una base favorable porque Finlandia ha sido un pionero de la animación de muchas maneras, especialmente desde el cambio del siglo 1800-1900. El movimiento de sobriedad y el movimiento laboral, el movimiento de los clubes juveniles, fuertes movimientos de avivamiento religioso, centros de estudio para toda la gente y para el pueblo trabajador. Movimiento de mujeres, settlement movement, no sé si hay en España, creo que sí, pero ha venido de Inglaterra y Estados Unidos. Diversas actividades deportivas y musicales, teatro comunitario y una amplia gama de organizaciones, voluntarios, etc. El francés Jean-Claude Zier, muerto 2020, se ha vuelto particularmente cercano a mí en términos de pensamiento de animación, y cuando capacité a trabajadores juveniles y trabajadores sociales en la universidad, el pensamiento sobre la interacción entre teoría y práctica de Zier y Anderegg funcionó bien. La conversación finlandesa también ha amado la metáfora de Zier sobre el mundo frío y el mundo caliente. El mundo caliente prevaleció en Francia cuando nació la animación sociocultural en la década de 1960. Y la animación fue una reacción contra los sistemas dominantes y opresivos, la economía de mercado, la pasividad e indiferencia, la burocracia, la tecnocracia y la dimensión monopolística, como Marcus dice. La animación fue una actividad pedagógica. Sobre todo fue la participación de todas las personas, tanto a nivel personal como comunitario. Esta participación estaba dirigida a la vida cotidiana de las personas y allí a despertar su conciencia. El enfoque ideológico fue fuerte. El propósito del mundo frío, a su vez, no es cambiar la sociedad. Al contrario, los métodos de moda traídos por todos los vientos son recibidos con entusiasmo. Es importante que la gente produzca muchas actividades y programas diferentes. Ellos mismos
tengan un papel pasivo. La animación es puramente un servidor técnico de la estructura técnica de la sociedad. Se cree que esta animación ayuda a eliminar los problemas visibles y a mantener la sociedad como está. Así que la animación se difundió bien en Finlandia. Sin embargo, la vieja animación finlandesa tuvo problemas. Las actividades surgieron en un momento en el fuego interno. La idea y el movimiento, el mundo caliente de Syed despertaron a la gente. Pero luego, quizás a partir de la década de 1970, los movimientos en Finlandia y en otras partes de Europa se marchitaron en un mundo frío. En otras palabras, los movimientos se convierten en organizaciones burocráticas y ya no es valorado el fuego del espíritu. La atención se centró en el profesionalismo y la eficiencia, así como en varios métodos sofisticados. En las últimas décadas, sin embargo, el movimiento se ha vuelto a buscar febrilmente de nuevo como la participación activa de las personas en su vida cotidiana. En este momento, en Finlandia, la animación no se habla tanto como antes. Y algunas personas intentan separar la animación por completo de la pedagogía social. A medida que el pensamiento angloamericano comenzó a penetrar también en la pedagogía social, el discurso de community development ha comenzado a enfatizar y avanzar hacia una visión que surge del pensamiento positivista, behaviorista y empírico. No se tienen en cuenta los fundamentos filosóficos y espiritual de acción. En inglés, animación se suele traducir como actividades socioculturales, sociocultural activities, y se dice que los métodos de animación sociocultural tienen un gran valor terapéutico. Volvamos al sujeto-objeto, al empleado cliente, a los métodos, al mundo de los métodos. Sin embargo, la traducción al inglés es incorrecta. La animación no es una función separada, actividades separadas, sino que es un todo teórico metodológico. La animación sociocultural tiene su propio marco ideológico, metodológico, tiene su propia visión de una persona valiosa que sin embargo crece perfectamente solo cuando se encuentra con otras personas igualmente valiosas. Hablas de dos referencias importantes. Hablas del personalismo como un paradigma clave en tu interpretación del mundo de la educación, y hablas de Emmanuel Mounier y de Paulo Freire. ¿Cómo nos puedes contextualizar este personalismo del que nos hablas en el libro? Pregunta sobre Mounier y Freire y el personalismo. Mientras trabajaba en Colombia hace años, me familiaricé con la educación centrada en la persona, la educación personalizada. Educación personalizada, más específicamente educación personalizada y comunitaria. El jesuita francés Pierre Fort, muerto 88, es el iniciador y desarrollador clave de la tendencia.
Había otras visiones en el mundo en ese momento también que se enfocaban en diferentes formas de buscar una persona. En España, la educación personalizada de Víctor García Jos, muerto 98, se difundió ampliamente también como base para las leyes escolares. El énfasis más influente de Pierre Fort fue el personalismo francés, cuya figura central es Emmanuel Mounier, muerto 50. Según él, es necesario entender que una persona contiene libertad abierta a otra, no egocentrismo como en el individualismo. Una persona se desarrolla y madura específicamente en la relación con otra persona. Y por lo tanto, la persona y la comunidad están siempre en estrecho contacto entre sí. Respetar a la otra persona es un punto de partida clave. Los jesuitas colombianos adoptaron la línea de pensamiento francesa y reflexionaban sobre el concepto de persona más que los europeos. Es decir, los colombianos enfatizaron que toda teorización de la educación debe tener sus conexiones filosóficas y las encontraron en el personalismo munieriano. Temían que si se dejaba el pensamiento como método sin filosofía, quedaría vacío al mismo tiempo. En Colombia, la educación personalizada también se desarrolló en conjunto con la educación liberadora radical, pedagogía de la liberación, de educador brasileño Paulo Freire, muerto 97. También se dice que él es un personalista, aunque no se habla mucho de estas conexiones. Freire es probablemente el pensador más influyente en el campo de la educación a fines del siglo XX. Y su contribución al discurso comunitario en particular es absolutamente crucial. El objetivo tanto del personalismo como del freireanismo es que se pueda ayudar a las personas en su lucha por cumplir su vocación última, la vocación de ser libres. Paulo Freire evalúa la relación entre personas, comunidad y el estado de las sociedades de la misma manera que Emmanuel Mounier. Ambos parten de una realidad histórica concreta aquí y ahora. De hecho, el personalismo mounieriano y la conscientización, yo no sé, nunca puedo decir perfectamente pero creo que ustedes tampoco. Conscientización freiriana está muy cerca el uno del otro, pero Mounier también reflexiona mucho sobre la espiritualidad. Freire no usa tanto el concepto, pero ambos hablan de trascendencia. Y para Freire la trascendencia es precisamente el movimiento espiritual de una persona para ser cada día más que ayer, que hoy. En este contexto, Mounier en particular enfatiza la importancia de la vocación, como he dicho, y la importancia de la espiritualidad. Y sin duda es también se asocia con la nueva sensibilidad de Marcuse. Tanto para Mounier como para Freire, el diálogo es una base esencial para la vida con las personas. El diálogo crea solidaridad. Además, ambos piensan que aunque el hombre es parte de la naturaleza, es tan especial en eso que tiene posibilidades inherentes de cambiar el mundo. En el personalismo, especialmente en el freireanismo,
la persona se entiende sobre todo como participante y agente actor dinámico. Siempre hay una dimensión ética en el desarrollo del actor que incluye el compromiso humano y es el compromiso con la acción el factor que integra toda la vida personal de la persona. Al mismo tiempo, el hombre ejerce su libertad tomando decisiones y creándose y construyéndose a través de ellas. La acción siempre ocurre junto con otras personas, pero Muniar y Freire no entienden la comunidad como un colectivo, como un grupo, sino que es necesario preservar la singularidad humana, es decir, una persona es una persona junto con otras personas. Esta actitud crea la base de todas las actividades. El tercer pensador, particularmente para mí personalista, es el filósofo austro-judío Martin Buber, muerto 65, que ha caracterizado ampliamente las relaciones comunales genuinas. Él habla de dos tipos de relaciones. La primera es una relación genuina y real contigo, ich und du. Y es necesario que una persona también se convierta en un yo genuino, ich. Tönnies, Muniar, Buber y Freire son los constructores de mi propia pedagogía social personalista y Marcuse da un color de fondo. Como antropología pedagógica, el personalismo pertenece a la pedagogía liberadora, en parte anarquista. Es cierto que Muniar y Freire utilizan términos diferentes. El personalismo de Muniar comienza con la persona y busca la perfección de la persona, y en su análisis Muniar presta más atención a las metas que a las acciones requeridas por las metas. La concientización freireana y la praxis consiguiente a su vez son una especie de acción reflexiva concreta que conduce a la personalización liberadora de la persona y a su fortalecimiento. Es decir, los elementos del personalismo aparecen en el freireanismo en sus formas más radicales. Así, los escritos de Muniar y Freire se complementan perfectamente. Una aportación importante que haces es esa conexión o esa complementariedad entre el pensamiento occidental y el pensamiento oriental. ¿Qué nos puedes aportar sobre estas experiencias que consideras como tan ricas y tan extrapolables? En la década 1990 recibí financiación como experta de los gobiernos de India y Finlandia durante varios meses. Además de conferencias y otros, tuve la oportunidad de enfocarme en diferentes partes de India en una filosofía desde la cual ya había comenzado a profundizar la espiritualidad de mi pensamiento comunitario. Un año antes, yo y el Indian padre jesuita Herbert Alfonso, el entonces decano de la Facultad de Espiritualidad de la Universidad Gregoriana de Roma, hablábamos sobre la espiritualidad de Oriente y Occidente. Entre otras cosas, hablábamos de hecho de que en Occidente se hace la filosofía. Los conceptos y el análisis ortodoxo estricto son importantes y la filosofía no necesita reflejarse en la acción práctica. En Oriente, en cambio, la filosofía se vive en la vida cotidiana de las personas. La filosofía solo gana legitimidad si sirve como base práctica. La animación sociocultural personalista es una acción filosófica metodológica, pragmática, y se espera también que la filosofía se ponga en práctica.
El personalismo de Munier enfatiza la importancia de la espiritualidad. La espiritualidad es también la piedra angular de la filosofía oriental. Muchos personalistas, especialmente los estadounidenses posteriores, han seguido a Kant y han enfatizado que la gente crea el amor practicándolo. Los personalistas a menudo también han basado su pensamiento en el budismo. Es esencial y lo más importante que los personalistas distinguen entre el individuo atomista y la persona construida socialmente. De hecho, mi pedagogía social recibió muchas colores nuevas de la India. Un profesor de filosofía en la Universidad de Delhi me introdujo específicamente en la espiritualidad hindú, pero en realidad me concentré en la espiritualidad oriental más tarde en las universidades del sur de la India, Madras, ahora Chennai, Pondicherry, Bombay y también Ahmedabad, la ciudad natal de Gandhi. Tan pronto como llegué a la India, este maestro me confirmó mi punto de vista de que toda la educación debería basarse en una visión espiritual de la vida. El alma es la parte más profunda del hombre y cada estudiante debe tocar su propia alma. El proceso de aprendizaje siempre comienza desde adentro. Mohandas Mahatma Gandhi, muerto 48, creía en la unidad de la humanidad. Sus valores fundamentales fueron la no violencia, la paz, la apreciación del trabajo, la confianza en sí mismo y el autocontrol. El camino de Gandhi fue el camino de la non violencia, Satyagraha. Gandhi enfatizó que el hombre es esencialmente un actor moral y que el hombre es, en cierto sentido, la medida de todo, es decir, el individuo es la conducción básica de la acción. Rabindranath Tagore, muerto 41, fue un pensador bengalí y premio Nobel de literatura, que como Gandhi tuvo una profunda influencia en mis pensamientos sobre la naturaleza de la pedagogía social. Según Tagore, una nueva y necesaria visión del mundo solo puede surgir cuando las tradiciones culturales de Oriente y Occidente, con la experiencia y la sabiduría de ambos, se combinan. Tagore enfatizó que los humanos tienen dos lados, el individual y el social. Cuando el individual está en el poder, la persona es egocéntrica y puede volverse como un salvaje. El lado social, en su mejor momento, a su vez, lo hace iluminado y servicial. El amor y la acción son entonces lo mismo y permiten lograr la armonía social. El hombre es responsable de la felicidad de la humanidad y Tagore insistió en la importancia de los valores y las normas sociales. La educación debe ayudar a aprender lo suficiente sobre el lenguaje del intelecto y el arte. El lenguaje del arte es el lenguaje de la persona. Toda educación debe estar directamente relacionada con la vida intelectual, estética, social y espiritual y el medio ambiente. El joven debe tener las herramientas adecuadas para aprender sobre valores, moral, arte y habilidades.
El joven debe tener la libertad de elegir su propio camino. Sri Aurobindo, muerto 50, fue un filósofo, yogi, gurú y poeta indio. La influencia filosófica de Aurobindo fue y es grande, y él es considerado el filósofo moderno más importante de la India. Tagore y Aurobindo fueron particularmente cercanos en sus puntos de vista pedagógicos. Aurobindo también enfatizó la importancia del libre crecimiento del individuo. Va relacionado con la idea de su filosofía existencial de que el crecimiento de un niño es impredecible. Tagore enfatizó, como Aurobindo, la importancia del individuo en la creación de una vida comunitaria saludable. El objetivo común de ambos era la creación de una sociedad ideal. Dado que la sociedad es una extensión del individuo, la tarea principal es explorar las posibilidades que tiene el ser humano para crear un mejor ser humano de sí mismo. Y la única forma es cambiar la conciencia humana, trascendencia. Todos deben ser libres y especiales. La diversidad también enriquece a la sociedad. Jiddu Krishnamurti, muerto 86, fue un filósofo, orador y autor. A su manera, era un vagabundo y especialmente un maestro, profesor del arte de vivir, que se diferencia de Kanji, Tagore y Aurobindo, en que no reconocía el hinduismo ni aceptaba religiones. Sin embargo, era indio y sus pensamientos y su habla estaban arraigados en el pensamiento religioso de Oriente, están cerca de las perspectivas budistas. El arte de vivir, enfatizado por Jiddu Krishnamurti, es probablemente el principal objetivo de todas las actividades pedagógicas sociales. Krishnamurti dice que el arte de vivir es el arte más grande que cualquier escritura, y que nuevas culturas solo pueden surgir a través de él. Estudiamos nuestra profesión durante años, pero nunca aprendemos qué es el arte de vivir. Apenas pasamos un día buscándolo. Puede ver que la humanización de la sociedad comienza con el individuo que es responsable de sus acciones. Todas las personas son iguales, fundamentalmente similares, y el diálogo es un requisito previo necesario para la vida comunitaria. La vida es un movimiento que se manifiesta en interacciones. Sin ellas no hay vida. Si la vida se basa en un concepto, idea o suposición teórica, la relación necesariamente reflejará una lucha. La espiritualidad oriental también se me abrió como una experiencia sensorial, quizás como un ligero toque de una nueva sensibilidad de Marx. Me senté durante horas en Pondicherry, en el patio de la casa de Sri Aurobindo, al pie de su tumba, que estaba constantemente cubierta por rosas frescas, y medité con docenas de otras personas. Es bastante extraño que las horas pasaran desapercibidas y no pensaba en nada, no meditaba en nada, solo podía oler las rosas. Al día siguiente tuve que experimentar lo mismo. Sentí que tenía algún tipo de contacto interno
e intuitiva con la espiritualidad oriental, no tanto una conexión intelectual, aunque había leído mucha literatura en el campo. Me di cuenta de que la comprensión occidental no es necesaria. Tal vez ni siquiera sea bueno lograrlo si uno quiere acercarse y tocar la espiritualidad de Oriente. Lena, en nuestra revista siempre nos gusta dejar una última pregunta amplia, abierta, para que la persona entrevistada cierre y concluya su entrevista de la manera que considere más oportuna. ¿Cuáles serían un poco tus conclusiones después de esta entrevista, pero también después de la aportación que haces con tu libro? Ya, Mario. Me pides que termine la entrevista libremente, que presente conclusiones y tal vez algo en lo que quiera influir. Habéis podido recoger como temas de la entrevista las cuestiones clave de mi pensamiento, que quiero destacar en el contexto de la animación sociocultural. El personalismo de Monier, Freire, Buber, Marcuse y Tönnies crean la base de la animación para mí. Ziet y Anirek también comienzan desde el cimiento filosófico y continúan con métodos y prácticas. A veces, sin embargo, los animadores se centran demasiado en las prácticas. Se han escrito muchos libros sobre métodos y tal vez puede ser fácil olvidar la base de la animación y la actitud correcta. He enfatizado la naturaleza filosófica metodológica de la animación sociocultural muchas veces durante la entrevista. La animación no es una colección de métodos sueltos. Se trata de la actitud hacia la otra persona y la vida. También estoy feliz de hablar sobre cómo un animador puede encontrar su propia vocación a la vida. En el libro de Maquiavelo, Me velo a Samurai, hacia un liderazgo inspirador, yo estaba pensando en el código original de liderazgo samurái japonés. Código samurái. La actitud de código samurái japonés también es adecuada como actitud de la animación. En ese momento no hay diferencia de actitud y acción. Eso también fue enfatizado por Kanji, como yo he mencionado. La actitud de la mente es lo más importante. La actitud es un enfoque humano de la vida. A las entrevistas a un empleado potencial se debe prestar la mayor atención a su actitud. No debe ser encontrado por más calificado que esté si su actitud no es la correcta. La virtud es la segunda piedra angular del código samurái japonés. Actitud y virtud. En Japón, el aprendizaje profesional tiene dos caras: aprender habilidades y desarrollar el espíritu. Este aspecto metafísico es el más importante cuando un animador trabaja con personas y las apoya pedagógica, social y culturalmente. Al mismo tiempo, él mismo crece juntos